Muy bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática, la número 2 para este tercer trimestre, que se titula Un día en el ministerio de Jesús. El versículo de memoria lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 17, y dice de la siguiente manera: y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Los evangelios presentan de una forma muy particular uno de otro la introducción al ministerio de Cristo. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo presenta a Jesús llamando discípulos y luego predicando el famoso Sermón del Monte. El Evangelio de San Lucas presenta a Jesucristo predicando el sermón en la sinagoga de Nazaret. El Evangelio de San Juan presenta el Evangelio a Jesucristo llamando a la mayoría de sus discípulos y luego haciendo su primer milagro en las bodas de Caná. Pero el Evangelio de San Marcos, el que estamos estudiando en este trimestre, presenta a Jesucristo llamando a sus primeros 4 discípulos y luego menciona lo ocurrido en ese sábado en Capernaum, cuando sanó a un endemoniado, predicando él en la sinagoga de Capernaum, luego sanando a la suegra de Pedro, sanando a un leproso y a una multitud de enfermos. El Evangelio de San Marcos es un evangelio que se limita a las palabras de Jesús, no porque no tengan importancia, sino que San Marcos está muy enfocado en la acción, en los hechos, en los sucesos ocurridos. Hay un dicho muy popular que dice, un hecho vale más o habla más que 1000 palabras. Y es por eso de que San Marcos utiliza palabras que están siempre dedicadas a la acción, como por ejemplo inmediatamente, y después, y luego, y se levantó inmediatamente, y le siguieron inmediatamente, rápidamente. Son las palabras que constantemente el discípulo Juan Marcos declara en su evangelio. Muy bien, la lección del día domingo se titula Sígueme. Vamos a estudiar para este día en San Marcos capítulo 1 versículo 16 al 20 y dice el texto: y andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, y que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí encontramos el llamado de los primeros 4 discípulos de Jesús, y la Escritura dice que dejándolo todo, le siguieron inmediatamente. Bueno, el contexto de este llamado nosotros lo encontramos en la pesca milagrosa. Por ejemplo, los otros evangelios presentan de que antes de este llamado Jesucristo realizó una pesca milagrosa para estos discípulos. Y cuando el Señor les dijo que echaran la red del lado donde Él estaba, que era del lado derecho, del lado de la victoria, hubo una pesca milagrosa tan abundante que los discípulos quedaron atónitos. Inclusive Pedro le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y entonces él le dice que ahora lo hará pescador de hombres. San Marcos no da todos los detalles porque él se limita mucho a las palabras, pero él hace un énfasis en la acción. Lo interesante del caso es de que el Señor Jesucristo llamó primeramente a 2 discípulos que estaban echando las redes, porque en los otros evangelios declara que no habían pescado nada toda la noche. Luego él llama a otros 2 discípulos que estaban remendando las redes porque estos sí habían pescado y era su empresa más productiva, que eran los hijos de Zebedeo. Bueno, aquí encontramos una lección muy importante. Ya sea que Jesucristo llame a unos que no sean muy eficientes en el trabajo, como en esta ocasión ocurrió, y a otros que sí sean eficientes en su trabajo, como se demostraba en que estaban remendando las redes, producto o a consecuencia de que las redes se rompían por la pesca grande que ellos habían logrado. El Señor no hace acepción de personas. Él llama a unos pobres y a otros ricos de igual manera para que ellos puedan servir en el ministerio de Jesús.
Inclusive en una ocasión el Señor menciona de que vio a unos desocupados en la plaza y los llamó para laborar en su campo ministerial. Es decir, el Señor no quiere que nosotros estemos desocupados. El Señor no da lugar para la inactividad, para la indolencia, para la haraganería. El Señor siempre quiere que nosotros estemos en acción, trabajando. De hecho, el trabajo es dejado como una salvaguarda para que nosotros podamos ser protegidos ante las férrimas tentaciones de Satanás, las férrimas tentaciones del enemigo. Y el trabajo duro, esforzado, diligente, es una salvaguarda para cada uno de nosotros. Lo interesante es de que el Señor Jesucristo los llamó en su campo de acción y no les cambió el trabajo, porque les dijo, ahora yo los haré carpinteros, porque mi función es el de ser carpinteros. Los llama siendo pescadores y ahora les dice que los hará pescadores de hombres. Es decir, la pericia, el conocimiento, todas las cualidades que ellos empleaban en su campo de labor como pescadores iban a ser utilizadas, pero ahora en un campo espiritual, para pescar almas, para salvar almas, porque la empresa del cielo, la empresa celestial, está enfocada no tanto en la prosperidad espiritual de a lo que tú te dedicas materialmente. Lo principal que Dios quiere de cada uno de nosotros es que seamos salvos para el reino de los cielos y que nosotros también colaboremos en la empresa de Cristo de salvar otras almas en nuestro campo de labor. Es decir, si tú eres un trabajador de la construcción, si tú eres un panadero, si tú eres un negociante, si tú eres un comerciante, si tú eres cualquier trabajo a lo cual tú te dediques, el Señor puede usar esa pericia y esos conocimientos de esfuerzo, de dedicación, de conocimiento, de perseverancia. Todas esas cualidades pueden ser pulidas en la escuela de Cristo con la persona de Cristo para que tú puedas servir en la obra del Señor. Yo conozco personas que son mecánicos, por ejemplo, y son muy dedicados y muy esforzados en sus trabajos. Y bueno, aquí le mando un saludo a todas las personas que se dedican a trabajar en sus diferentes campos de acciones. El Señor te está llamando. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros para que podamos servir en la obra del Evangelio, en la obra de salvar almas. Y dice la Escritura que ellos, dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué fue esta reacción tan decidida de dejar todo en seguir a Jesús? Bueno, el Espíritu de Profecía menciona que los discípulos, los primeros discípulos de Jesús, habían escuchado la revelación de Juan al señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ellos eran inicialmente discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista dijo que él no era el Mesías, pero que vendría otro después de él, que él no era digno de desatar las sandalias las correas de sus sandalias, ellos vieron el señalamiento de Juan el Bautista cuando señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego Jesús se presenta ante ellos, les hace la pesca milagrosa y después de hacer la pesca milagrosa, Él les hace el llamado de seguirlo. Bueno, eso está muy acorde con el concepto del llamado al discipulado del Señor Jesucristo en el libro El deseado de todas las gentes. El texto dice de la siguiente manera: el Señor se acercaba a la gente como quien anhelaba hacerles bien. Él cubría sus necesidades, les mostraba simpatía y luego les decía, sígueme. Bueno, el Espíritu de Profecía aclara de que cuando el Señor Jesucristo les llamó a estos discípulos, Él ya les había realizado el milagro de la pesca milagrosa. Y luego, en su mirada, en su tono de voz, en su lenguaje corporal, había una profunda descripción del carácter de Cristo. Es decir,
un carácter de amor que Él les demostraba amor, les demostraba seguridad y les demostraba ese anhelo de salvarlos a estos primeros 4 discípulos. Y ellos, al ser convencidos por el Espíritu Santo que ya había trabajado en ellos mediante el testimonio de Juan, ahora no quedaba duda alguna y ellos respondieron fácilmente al llamado de Jesús. El Señor Jesucristo nos hace un llamado, pero Él está trabajando constantemente mediante el testimonio de otros, mediante el testimonio de predicadores, mediante el testimonio de la palabra del Señor, mediante otras personas que se dedican a compartir el mensaje de salvación. Pero la agencia más poderosa que el cielo utiliza es la influencia del Espíritu Santo, convenciendo el corazón de que Cristo es nuestra seguridad, de que en Cristo nosotros encontramos salvación, de que en Cristo nosotros encontramos perdón y vida eterna. La Escritura dice de que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, vamos ahora a la lección del día lunes, que se titula Un inolvidable servicio de adoración. Y vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Y dice el texto bíblico: Y entraron en Capernaum y los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. Aquí es una aclaración muy importante, ¿no? El Señor Jesucristo no vino a cambiar la ley del Señor y no vino a cambiar el día de reposo. El día de reposo está en los 10 mandamientos y es el día de reposo del Señor. Y el Señor Jesucristo lo guardaba porque Él iba los días de reposo a la sinagoga y enseñaba ahí en la sinagoga. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, ¿cómo es que el Señor enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas? Bueno, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, no vino con la pompa y la gloria y el poder y la majestad del Hijo de Dios, con gloria y majestad. Él vino humilde, Él vino manso. Él andaba con sus ropas humildes, con sus sandalias humildes. Inclusive había muchas personas que no creían en Él por el aspecto tan manso y tan humilde que el Señor denotaba. Pero su aspecto humilde y su aspecto manso, que Él era manso y humilde de corazón, contrastaba cuando Él predicaba. Porque Él predicaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo es esto? Bueno, aparte de esta apariencia física, de esta apariencia exterior, no era solamente una apariencia exterior, sino que Él era manso y humilde de corazón, y Él demostraba esa humildad, vivía esa humildad. Él era manso de corazón, pero cuando Él predicaba, Él demostraba, Él vivía lo que predicaba. Y esto le daba autoridad a su predicación, no como los escribas. Bueno, los escribas enseñaban, si bien es cierto, se habían sentado en la mesa, en el banco de la enseñanza de Moisés y de los profetas. El Señor inclusive dijo, todo lo que los escribas y los fariseos os enseñen, háganlo, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés y de los profetas, pero no hacen absolutamente nada de lo que ellos enseñan. Y muchas veces ellos cambiaban estas enseñanzas por enseñanzas de los hombres, por tradiciones de los hombres, por máximas de los hombres. Ahí el Señor los reprendía y les decía: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por vuestras máximas, por vuestras enseñanzas humanas. Pero cuando ellos enseñaban la palabra de Dios, el Señor decía: síganlo, óiganlos, hagan caso, aunque ellos ni con un dedo quieran mover o quieran hacer estas cosas, pero vosotros hacedlas siempre y cuando sea en el contexto de la aplicación de la palabra.
Y es aquí donde radica la diferencia entre la predicación de Cristo y no como los escribas y los fariseos, porque ellos hablaban y enseñaban, pero no vivían lo que enseñaban y lo que hablaban o lo que predicaban. El Señor Jesucristo era la predicación vívida, la predicación en persona de la palabra de Dios. Es más, el Evangelio de San Juan dice que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, y Él habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Es decir, Cristo era una predicación en vivo y en directo, directamente bajada del cielo. Él era la predicación predicada en persona, porque Él vivía en persona. Cada molécula de la persona de Cristo, cada partícula de la persona de Cristo testificaba del testimonio a lo cual Él estaba predicando, y no como los escribas y los fariseos. Y dice la Escritura: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Imaginémonos esta escena. El Señor está predicando en la sinagoga de Capernaum y todos están atónitos porque Él predicaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas, y están todos atentos, y de repente un hombre endemoniado empieza a gritar: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros? Y su mirada perdida, posiblemente tirando espuma por la boca. Y entonces el sermón de Cristo queda interrumpido. Ellos están viendo la escena de este hombre que está endemoniado y está diciendo ciertas verdades bíblicas, pero las está diciendo mediante el espíritu inmundo. Dice, por ejemplo, él dice: Jesús Nazareno, ¿qué tienes con nosotros? Sé quién eres, eres el Santo de Dios. Ahora, lo interesante del caso es que ellos están diciendo ciertas verdades, pero las mezclan con mentiras. ¿Por qué? Porque están diciendo que Jesús ha venido a destruirlos. El Señor no vino a matar, no vino a robar, no vino a destruir. Él vino para que tengamos vida y para que tengamos en abundancia. La palabra del espíritu inmundo a través de este hombre está reflejando la controversia que tiene el enemigo en contra del Hijo de Dios y en contra de los seres humanos. Él dice verdades, él reconoce a Jesús, reconoce la humanidad de Jesús cuando él dice Jesús Nazareno. Está declarando la humanidad de Cristo. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Vienes a destruirnos? Está diciendo una total mentira. Jesús no vino a destruir. Satanás es el ladrón. Satanás es el que viene a robar, a matar y a destruir. Y estaba ejemplificado en el testimonio de esta persona que había sido cautivo por este espíritu inmundo y estaba destruyendo su salud física, su salud mental, su salud emocional y su salud espiritual, porque por medio de este hombre, este espíritu inmundo empezó a interrumpir en la sinagoga de Capernaum el sermón que Cristo estaba predicando y lo confrontó con gritos y con alaridos. Luego dice: tú eres el Santo de Dios. Es decir, estas entidades espirituales eran anteriormente a su caída espíritus, ángeles que reverenciaban a Dios, que adoraban a Dios, que servían a Dios, pero que después de la rebelión de Satanás, ellos se unieron con Satanás en la rebelión en contra de Dios y en contra de los seres humanos creados por Dios a su imagen y a su semejanza. Y aquí nosotros encontramos grandes lecciones. Por ejemplo, la primera de ellas es lo que dice la Escritura, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades de las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, nosotros tenemos una lucha espiritual. Tenemos una lucha constante. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la escritura, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Por qué Jesús reprendió a este espíritu inmundo? Bueno, porque lo que ellos querían era, aparte de que no escucharan las palabras de Cristo, apuntar a Cristo como un Mesías, como alguien que venía a destruir, como ellos mismos lo declararon. Y anteriormente varias personas que habían sido declaradas Mesías habían sido penadas con pena de muerte por el gobierno romano. Y muchas veces el Señor Jesucristo tuvo que decir que guardaran silencio a personas para que no interrumpieran su ministerio. Pero la lección principal de este silenciamiento de Cristo es que, a pesar de que este demonio, este espíritu inmundo, estaba diciendo ciertas verdades teológicas y bíblicas, como la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo, de nada sirve tener conocimiento bíblico, conocimiento de Dios, si no estamos guiados por el Espíritu de Dios. Este espíritu inmundo tenía un conocimiento intelectual, tenía un conocimiento teórico, pero estaba en contraposición de Dios, de su Hijo y de su palabra. De nada sirve tener conocimiento, de nada sirve tener teoría, de nada sirve tener conocimiento intelectual si no somos sometidos a ese conocimiento por medio de la obediencia a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Este hombre hablaba por medio de un espíritu inmundo palabras teológicas, verdades profundas bíblicas, pero estaba siendo guiado por un espíritu inmundo. Hay muchas personas hoy en día que predican ciertas verdades, pero las envuelven con mentira, y es aquí donde está el engaño en el mundo entero. Y el espíritu inmundo dice que sacudiéndolo con violencia, clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, esto fue lo que se logró mediante esta intervención de este espíritu inmundo, escandalizar a la gente. Y muchos se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y había disensión entre ellos. Es decir, el enemigo logró en gran parte contrarrestar la predicación de Jesús. Pero también muchos dicen que creyeron en Jesús, y se difundió su fama por toda la provincia de Galilea. Pero el Señor Jesucristo no venía aquí a ser famoso, no venía a ser popular, no venía a ser reconocido por un hacedor de milagros. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él tenía un propósito muy particular, y era salvar las almas de las garras de Satanás, de las garras del enemigo. Porque hoy en día el cristianismo se ha vuelto muy popular, pero de nada sirve tener el conocimiento popular del Señor si nosotros no somos salvos por el Señor o no nos sometemos a la voluntad del Señor. La lección del día martes, porque ya me avanzó el tiempo, dice más ministerio sabático. Los versículos de este día se encuentran en el capítulo 1, versículo 29 al 34. Y dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, y con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Aquí es muy interesante notar de que
el Señor Jesucristo no hizo un llamado a un espíritu para que saliera y que ella fuese sanada. Él tocó a la suegra de Pedro y la suegra de Pedro fue sanada de la fiebre. Aquí contrasta mucho la interacción con esta persona en la sinagoga y la suegra de Pedro. Es decir, hay situaciones donde se presentarán situaciones sobrenaturales donde solamente la palabra de Cristo podrá sacar fuera los espíritus de las personas que están posesionadas por estos espíritus inmundos. Pero luego hay otras situaciones donde hay enfermedades que vienen a la persona de una forma natural. Es decir, hoy en día todos nosotros podemos enfermar de ciertas gripes, de ciertas fiebres, de ciertas enfermedades que podemos padecer naturalmente, no necesariamente por una posesión demoníaca o por un espíritu inmundo. Es decir, hay enfermedades que nosotros las padecemos de una forma natural por el ambiente que nosotros estamos expuestos a enfermarnos naturalmente hablando, sin una intervención sobrenatural espiritualmente hablando, como fue el caso del endemoniado de la sinagoga. Ahora, hoy en día se suele hacer campañas de sanación, campañas de sanamiento, y las personas utilizan ciertos patrones de comportamiento, predicadores donde lanzan a las personas al suelo y las personas empiezan a brincar y a tambalear como que si algo los está moviendo de una forma no natural. Aquí vemos un contraste entre estas escenas de predicadores de sanamiento y de escenas llenas de excitación y llenas de emocionalismo y llenas de inclusive fantasías con el sanamiento de la suegra de Pedro. El Señor dice que tocó a la suegra de Pedro, ella fue sanada de su fiebre y ella se levantó a servirles. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido sanados de enfermedades? Bueno, si nosotros hoy en día gozamos de buena salud, es por el toque sanador de nuestro Señor Jesucristo mediante su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice que por su llaga nosotros somos curados. Y si nosotros gozamos de salud, no es para que la desperdiciemos o la derrochemos en actitudes egoístas, viviendo solamente para nosotros. Lo primero que la suegra de Pedro hizo fue levantarse y servir a Jesús y servir a los discípulos de Cristo. Hay un dicho muy popular que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. El Señor nos ha dado un ministerio, un servicio a Dios y a nuestro prójimo. Es decir, nosotros tenemos que vivir una vida de servicio a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Tenemos que servir en amor a nuestros semejantes. Si gozamos de vida, de salud, de facultades, de posesiones, de talentos, de cualidades, es para el servicio de Dios, es para el servicio de nuestro prójimo, en la ganancia de almas para el reino de Dios. Tus talentos, tus dones, tus cualidades, tu vida tiene que ser consagrada al servicio de Dios y al servicio de tu prójimo, como la suegra de Pedro. Muy bien, vamos a la lección del día miércoles, que se titula El secreto del ministerio de Jesús. Los versículos en el capítulo 1, versículos 35 al 39, dice de la siguiente manera. Levantándose muy de mañana, luego dice el versículo 34, cuando llegó la noche, sí, creo que esta es la lección, más ministerio sabático, Marcos 29 al 34, sí, muy bien, ahora dice 35 al 39. Voy a leer nuevamente los versículos 31. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades
y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Cuál era el secreto del ministerio de Jesús? Bueno, aquí el evangelista Marcos nos da la respuesta. Después de haber sido un sábado muy exhausto, donde estuvo enseñando en la sinagoga de Capernaum, donde tuvo esta confrontación con este endemoniado en la sinagoga, le sacó el mal espíritu. Luego fue a la casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro, estuvo ahí también enseñando. Luego dice que trajeron a los enfermos y a los endemoniados, y sanaba a los enfermos, no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Estos eran los ángeles que le servían anteriormente, pero ahora pues eran demonios que estaban en contra de él. Y dice que sanó a muchas personas y sacó a muchos demonios de las personas, y hizo un gran ministerio en ese sábado en Capernaum. Luego me imagino que cuando todos se fueron a acostar, el último que se fue a acostar a reposar fue el Señor, pero muy de mañana él se levantó a un lugar aparte a orar. Y es aquí donde está el secreto del ministerio de Jesús. Jesús pasaba continua y constantemente en comunión con el cielo, en comunión con su Padre por medio de la oración. El Señor Jesucristo le declaró a sus discípulos que deberían de orar, deberían de perseverar en la oración, deberían de orar constantemente. La palabra del Señor nos declara que debemos de orar en todo tiempo, en el espíritu de la oración, con todo ruego, con toda súplica, por nuestros hermanos, por nosotros mismos, por las cosas que están por venir. Debemos de mantener una vida constante de oración, como lo fue nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesús. Él oraba constantemente, a pesar del cansancio físico. Él se levantó muy temprano, antes que saliera el sol, se apartó a un lugar aparte, y dice que él oraba a su Padre. Y es aquí donde está el secreto: mucha oración, mucho poder. Y el Señor lo dijo de una forma muy clara al apóstol Pedro, al discípulo Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y a pesar de su humanidad, él condenó el pecado en su propia carne. Él se levantó muy temprano a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga, y él mantenía una vida constante de oración. Si nosotros queremos ser victoriosos también, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, debemos de mantener una vida constante de oración. Y cuando estemos también en nuestras labores, podemos mantener nuestra comunicación con el cielo a través de nuestros pensamientos, a través de alabanzas, a través de lecturas, a través de audios, a través de nuestros pensamientos elevados al cielo. Podemos mantener una comunión constante con el cielo, porque el Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Muy bien. Luego, cuando llegaron los discípulos a preguntarle que dónde estaba, que la gente le buscaba, el Señor respondió de una forma muy particular y les dijo: vamos a los lugares vecinos. Es decir, yo no me voy a quedar solamente acá, para que predique también allí, porque para esto he venido. La gente lo buscaba particularmente para ser sanados de las dolencias físicas. Pero el Señor no vino a ser reconocido como un sanador de dolencias físicas. Él vino a predicar el evangelio del reino y a predicar el mensaje de salvación. Él vino a hablar palabras de vida eterna. Hay muchas personas que lo buscaban solamente por las necesidades físicas, y luego lo dejaban
y ni les daban la gracia muchas veces, como lo fueron la sanación de los 10 leprosos. El Señor los sanó y se fueron a vivir sus vidas, pero un leproso regresó y les vino a dar la gracia, y este era samaritano. A muchas personas le seguían porque les daba de comer, porque les suplía sus necesidades físicas, pero el Señor no vino a sanar enfermos solamente, no vino a suplir necesidades físicas solamente. Él vino para que nosotros seamos salvos de las garras del enemigo y de las garras del pecado. Él vino para que pueda el dominio del pecado ser destruido en el corazón y en la mente de cada ser humano. Hoy en día el evangelio es muy popular. La gente muchas veces se acerca a las iglesias no para recibir palabras de vida eterna, sino para recibir tal vez ayuda económica, y lo cual no está mal. El Señor nos llama a que nosotros ayudemos a las personas que tienen necesidad, claro que sí, pero la labor principal de la iglesia de Cristo no es suplir necesidades físicas, que sí es parte, pero la labor de la iglesia del Señor, de los discípulos del Señor, es predicar el evangelio del reino para que las personas puedan ser salvas de la opresión y del yugo del pecado, y que puedan ser salvas para vida eterna. No un alivio temporal, no un alivio físico solamente, no un alivio emocional solamente, temporal, sino un alivio permanente, y esto se hace por medio del poder del Espíritu Santo, el alivio espiritual que Cristo ha venido a dar por medio de su vida y de su muerte en la cruz del Calvario y de la resurrección al tercer día. Muy bien, vamos a la lección del día jueves, cuando dice la lección: ¿puedes guardar un secreto? La lectura de este día la encontramos en San Marcos capítulo 1 versículos 40 al 45. Dice la palabra de Dios: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. ¿Puedes guardar un secreto? Y este hombre no pudo guardar el secreto. Lastimosamente, este hombre pensó que el Señor Jesucristo le pidió que guardara silencio porque él era muy humilde, porque él era muy manso, porque él era muy tímido, y él dijo: bueno, el Señor me pidió esto porque él es humilde, pero yo voy a divulgar por todas partes lo que él hizo en mi vida, lo que él hizo por mí. Pero el Señor le encareció que por favor no lo divulgara, que solamente fuera a los sacerdotes, presentara la ofrenda que mandó Moisés, porque él no vino a cambiar la ley de Moisés, él vino a vivir la ley que él mismo le dio a Moisés. Él no vino a invalidar las escrituras como muchos atestiguan. No, eso era en la ley de Moisés. Él vino a cumplir todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Y le dijo a este leproso que había sido sanado por el toque del Señor: no digas nada, solamente ve, muéstrate, presenta la ofrenda y muéstrate ante los sacerdotes para que les sirva de testimonio a ellos. Él tenía un propósito con este leproso. No era que empezara a divulgar por todas partes lo que el Señor había hecho en su vida. ¿Por qué razón? Porque él no quería que se hiciera lo que sucedió cuando este hombre empezó a publicar. Todos se agolparon, los leprosos lo seguían, la gente se apartaba de los leprosos, había un gran desorden. Ustedes pueden imaginarse
el gran desorden que se formó cuando este leproso fue sanado y empezó a divulgar de que el Señor lo había sanado. Vinieron leprosos de todas partes, vinieron enfermos de todas partes, venían personas, y había un gran desorden porque querían todos ser sanados por Jesús. De modo que Jesús ya no podía entrar en las ciudades y tenía que predicar en lugares desiertos, y la gente llegaba a estos lugares porque buscaban la sanidad solamente física del cuerpo, y era lo que estaba mencionando anteriormente. Este hombre no pudo guardar el secreto que Jesús le pidió que guardara. Muchas veces nosotros no tenemos que publicar a voz en cuello lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Solamente tenemos que presentarnos como testimonio de una vida diferente, de una vida limpia, ya no más con lepra de pecado, ya no más de malas palabras, ya no más con una mala vestimenta, ya no más con una mala actitud, ya no más con un rostro, con un ceño fruncido de amargura, de odio, de rencor. Ya no más, no tenemos que publicar a voz en cuello, sino que tenemos que vivir una vida de un testimonio de que Cristo nos ha limpiado, de que Cristo nos ha cambiado, de que Cristo ha hecho un cambio en nosotros. Y esa va a ser una predicación más elocuente que nosotros gritemos a voz en cuello lo que realmente Cristo ha hecho en nuestras vidas. Habrá momentos en los cuales si nosotros tenemos que compartir con palabras nuestro testimonio, pero vale más una vida de testimonio ante las personas que 1000 palabras elocuentes que nosotros podamos decir de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Este hombre no pudo quedarse callado, porque cuando hay un encuentro con Jesús, lastimosamente uno no se puede quedar callado, pero muchas veces es mejor guardar silencio. Muchas veces el silencio es elocuencia, porque muchas veces en nuestras palabras, en nuestras promulgaciones, muchas veces nosotros podemos estorbar la obra de Cristo, y debemos de pedir prudencia y dirección cuándo es que tenemos que testificar y cuándo es que tenemos que guardar silencio y solamente presentar nuestro testimonio delante de las personas. Porque hay momentos en los cuales nosotros no necesitamos predicar la palabra. Hay momentos en que sí tenemos que predicar, hay momentos en que tenemos que guardar silencio y solamente testificar una vida piadosa de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, este ha sido el resumen, un poco extenso. Hay mucho más que hablar con respecto a estas lecciones importantes, pero lo importante es que nosotros alberguemos en nuestro corazón y en nuestra mente las palabras del Evangelio de San Marcos, los hechos de este Evangelio, para que podamos ser edificados en la palabra del Señor mediante su Santo Espíritu. Mi deseo y oración en esta hora es que cada uno de nosotros podamos ser edificados y que podamos ser dirigidos por el Santo Espíritu de Dios. Bendiciones para todos.